Hermanos, pueden tomar asiento, gracias. Que Dios les siga bendiciendo en esta noche. Qué bueno es estar aquí en la casa de nuestro Dios. Cuando veníamos, antes de venir aquí a la iglesia, esta noche, pudimos conversar un poco con los padres de mi esposa y quiero expresarles los saludos de ellos desde la isla de Guam. En Guam ahora mismo es lunes y son las 9 de la mañana del lunes. Así que si usted quiere saber qué va a pasar mañana, yo le puedo dar el teléfono del pastor y usted lo puede llamar y le puedo dar un pequeño resumen de lo que está pasando el lunes allá en la isla de Guam. Pero envíen sus saludos y gracias. También envían ellos por sus oraciones. Si el Señor viene hoy domingo, ya ellos tan tarde se quedan. Exactamente. Bien, mis hermanos, creo que cada uno de ustedes tiene una hojita como esta. Si no la tiene, puede levantar la mano y los hermanos diáconos le pueden facilitar una. Y este es el resumen general de las 10 reglas que hemos estado estudiando por los últimos meses. Y claro está, la última vez que estuvimos aquí predicando, estuvimos estudiando las reglas 5, 6 y 7, o a mí me gusta llamar los principios bíblicos que Dios nos da a través de su palabra en el libro de Éxodo, el capítulo 14. Estuvimos viendo hace unos meses la regla número 1, usted la tiene ahí en su hojita, me puede seguir. La regla número 1, estuvimos estudiando que Dios, Él tiene un propósito y tenemos que darnos cuenta de que Dios tiene un propósito para ti de estar donde estás. Y esas verdades bíblicas las sacamos del libro que está al final en la letra roja, en su hojita. Se llama The Red Sea Rules, es un libro en inglés por el hermano Robert J. Morgan. Y lo que hicimos fue que la tradujimos al español. La número 2, preocúpate más por la gloria de Dios que por tu propio o por tu alivio. Estuvimos hablando que Dios tiene un propósito para nosotros de estar donde nosotros estamos, sea la situación que sea, la dificultad, el tiempo, el lugar, Dios tiene un propósito. En medio de eso debemos preocuparnos por la gloria de Dios. Debemos también reconocer, número 3, que tenemos un enemigo, pero que debemos mantener nuestros ojos en el Señor. Y es entonces hablamos que no debe ser al revés, sino que debemos reconocer en nuestra mente, pero nuestros ojos, como dice aquí nuestra misión y visión, vidas enfocadas en Cristo, que nuestros ojos estén enfocados en nuestro Señor Jesucristo. El número 4, vimos que debemos orar en ese momento de aflicción y dificultad, que nosotros nos arrodillemos y nos inclinemos y nos humillemos delante de nuestro Dios. Vimos también las últimas 3 reglas que vimos, y es que nosotros debemos mantenernos calmados y confiados, y que le demos tiempo a Dios para hacer su obra, para hacer su trabajo, que solamente Dios sabe hacer. La número 6, dijimos que cuando nosotros no estemos seguros de qué paso tomar, y hablamos de eso, debemos simplemente tomar el próximo paso en fe, confiando en que Dios es soberano y que Dios tiene control de todas las cosas. Y por último, vimos la última vez que estuvimos aquí, y es que nosotros tenemos que recordar también y tener una visión clara de la envolvente presencia de Dios. En otras palabras, de que la presencia de Dios está con nosotros. La presencia de Dios está en todo lugar. Y vimos más aún de que para los hijos de Dios, Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, vive en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y que el Espíritu Santo nos guía y nos dirige a toda verdad. Y ahí paramos esa noche. Y ahora, mis hermanos, lo que queremos hacer es continuar y terminar con las reglas número 8, 9 y 10 de este tiempo. Vaya conmigo al pasaje de Éxodo 14.
Y vamos a leer solamente unos versículos. El hermano Nelson, gracias, leyó los versículos que vamos a estar estudiando en esta noche. Pero yo quiero que leamos simplemente algunos versículos de Éxodo 14. Vamos a comenzar en el versículo 21. Dice Éxodo 14, el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Señor, te damos gracias por esta noche. Te pedimos, Señor, que las palabras que nosotros escuchemos en esta noche sean tus palabras, Señor. Escóndenos detrás de la cruz de Cristo para que, Señor, te escuchemos a ti. Que escuchemos tu voz, Señor. Que tú, Señor, seas exaltado en esta noche. Gracias por los cánticos que hemos elevado a ti, Señor. Gracias por el tiempo de adorarte por medio de las ofrendas. Señor, te queremos adorar ahora predicando tu palabra. Y que tú nos ayudes, Señor, a ser sensibles a la voz de tu Espíritu. Que tú nos cambies, que tú nos transformes, Señor. Que, Padre, podamos aplicar estos principios bíblicos en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En un viaje que nosotros hicimos a una conferencia no hace unas semanas atrás, creo que la mayoría de ustedes supieron porque nos ayudaron no solamente económicamente, pero también con sus oraciones, y nosotros vendimos algunos dulces fuera y comida para poder ayudarnos con ese viaje, y la verdad que el Señor nos dio un tremendo tiempo allá. Pero el día del viaje, que era lunes, nosotros teníamos un chat por WhatsApp, el grupo que fuimos, y nos comunicamos informaciones y cómo estaba todo y cómo fue la venta de ese día y cuánto más tenemos que recaudar para poder pagar el campamento, la conferencia, alquilar diferentes cosas allá que teníamos que hacer. Y esa mañana, lunes, recibimos un texto, un mensaje de que el pasaporte de Yari se iba a vencer en 3 meses. Y recibimos ese mensaje, inclusive algunos de nosotros nos llamamos, y Yari dijo que ella ni siquiera se había dado cuenta, sino que ese día precisamente ella, ¿verdad?, estaba preparándose para el viaje y abre su pasaporte y nota que el pasaporte se vence en 3 meses. Y todos nosotros comenzamos a mandarnos mensajes y decimos, bueno, se va a quedar Yari ya. Se quedó, después de tanto trabajo que nosotros hicimos juntos, se va a tener que quedar, no va a poder ir. Y nosotros comenzamos a orar y a orar y ver lo que el Señor quería que nosotros hiciéramos y ver qué íbamos a hacer. Ella llamó a una persona que conocía en pasaporte, en otros lugares. Yo la llamé a ella y le dije, bueno, mira, vamos a ver lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Yo llamé a la hermana Altagracia inclusive y estuvimos hablando. Ella llamó a una persona. Esa persona dijo que puede ser que no haya ningún problema, que tratemos y que nos vayamos. El domingo anterior, era lunes, el domingo anterior yo había predicado de las reglas 5, 6 y 7. Donde dice que nosotros tenemos que mantenernos. La regla número 5 dice, mantente calmado y confiado, dale tiempo a Dios para que Él haga su obra. Yo recuerdo que por el mensaje, por el grupo, yo envié, señores, tenemos que recordarnos que Dios va a hacer su obra. Y que Dios, a pesar de esa situación, que prácticamente se sale de nuestras manos, porque en que nosotros vayamos al aeropuerto, y nosotros vayamos por seguridad, y nosotros nos arrodillemos y nos inclinemos delante de las autoridades, aunque nosotros llevemos dulces y regalos y todo lo que nosotros podamos llevar, si las autoridades dicen que no puede ir,
No podemos hacer más nada. Y yo recuerdo que el Señor volvió y me recordó esa prédica de ese mismo domingo en la noche, donde dice que nosotros debemos estar calmados y confiados y que nosotros debemos darle tiempo a que Dios haga su obra. También me recordó la regla número 6, que dice que cuando nosotros no estemos seguros de qué hacer, porque verdaderamente yo le dije ayer, y bueno, mira, prepárate y vámonos, vamos a orar y vámonos en fe y con fe de que el Señor va a hacer su obra, confiando en Él, sabiendo que nosotros debemos tomar el próximo paso, ¿en qué? En fe, confiando en el Señor. Y nada, precisamente hicimos eso, y nos fuimos y nos preparamos, y ella pudo cruzar y pudimos irnos todos a ese viaje. Pero la verdad, mis hermanos, que yo le digo esto y comenzamos con esto porque esas son promesas que Dios nos da. Y están aquí en su palabra. Y Dios quiere que a la hora en que nosotros estemos frente a esa dificultad, a la hora en que nosotros enfrentemos esos momentos que se salen del control de nosotros, que nosotros no tenemos ningún control, que nosotros no podemos hacer prácticamente nada, Dios en ese momento nos está recordando a cada uno de nosotros que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios, en ese momento, Dios quiere que nosotros confiemos y nos entreguemos a Él. Mis hermanos, es en ese momento que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica lo que nosotros conocemos de Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos conocimiento de Dios y debemos saber quién es Dios. Debemos saber nuestra teología, quién es Dios, el Dios de la Biblia, pero Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. Dios quiere que nosotros tengamos una relación personal, una relación íntima con Él, para que a la hora de la verdad, como decimos nosotros no solamente tengamos eso en nuestras mentes y en nuestros corazones, sino que eso que esté en nuestros corazones se refleje de una manera donde Dios reciba la gloria. Y terminamos viendo también que nosotros debemos estar claros de que Dios, tener una visión de que Dios está con nosotros. En la noche de hoy, mis hermanos, vamos a terminar, tome su hojita, y vamos a terminar las otras 3 que nos faltan. Entonces, número 8, la regla número 8, la tenemos ahí en nuestra hoja, dice, confía en que Dios te librará en la manera especial que solo Él sabe hacer. Mira el versículo 21 de nuevo, dice, iba entre el campamento, versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase, frase clave aquí, por recio viento oriental, toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y la verdad, mis hermanos, que para el pueblo de Israel, Dios libró a su pueblo de una manera especial, de una manera que solo Él sabe hacer, donde el pueblo se vio de frente al Mar Rojo y donde el pueblo, cuando miraba hacia detrás, veía a Faraón y a su ejército, a los egipcios que venían a destruir y a matar y a tomarlo preso y a atacar al pueblo de Dios. Y donde Dios en esa manera le da un mandato a Moisés, y de una manera especial, de una manera que solo Dios lo sabe hacer, dice el versículo 21 que Dios hizo que las aguas del Mar Rojo se retirasen y se dividieran. Y en ese momento el pueblo de Dios debía confiar y tener fe de que Dios los iba a librar de una manera especial. Pero es muy interesante notar, mis hermanos, porque si nosotros volvemos al versículo 21, mire cómo dice ahí, dice que el mar se retiró por recio
viento oriental. ¿Qué significa eso? Un recio viento oriental. Leyendo e investigando, llegué a un artículo donde el artículo habla en este artículo, de 4 vientos. Dice el viento del este o el viento oriental, el viento del oeste o el viento occidental, el viento del norte y el viento del sur. Y decía aquí este artículo, precisamente en ese versículo 21 donde dice un recio viento oriental, dice que la Biblia también lo menciona como un viento solano. Dice, este viento solano, viento oriental, viento del este, dice, representa un viento de destrucción y devastación. Lo vemos en Génesis 41, donde dice que fueron abatidas del viento solano. En el mismo libro de Éxodo, el capítulo 10 dice de las plagas, que el viento oriental dijo que trajo a todas las langostas. Y hay también otro pasaje que habla de ese viento que tiene una connotación de destrucción y devastación. Dice que el viento occidental es un viento de liberación, en Éxodo capítulo 10 también, donde dice que trajo un fortísimo viento occidental y dice que quitó las langostas que el mismo Dios trajo. Y así también explica el viento del norte y el viento del sur. Pero vamos a pensar un momento por esa frase, un recio viento oriental. ¿Se puede imaginarse qué tan fuerte era ese viento? Creo que muchos de ustedes o algunos de ustedes han pasado por tormentas, por huracanes bien fuertes. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el bachillerato, en uno de esos años, pasamos por una tormenta sumamente fuerte donde nosotros todos estábamos dentro de la casa y se sintió que se estremecieron las paredes. Cuando estábamos nosotros limpiando y sacando agua que se estaba metiendo hasta por las ventanas, escuchamos una explosión. Uno de los carros estaba dentro de la marquesina y la otra marquesina, un poco inclinada, no tiene cubierta. Escuchamos una explosión, creo que papi se acuerda de eso, donde unas tejas, unos ladrillos que cubrían una parte de la casa, comenzaron a caer y rompieron el vidrio de adelante. Y mi papá salió durante esa tormenta para ver si movía el carro o para quitar algunos ladrillos de ahí. Y yo recuerdo la brisa y el viento que uno sentía y escuchaba. Yo nunca estuve en como le llaman, uno de esos tifones o taifún en Guam, en esa zona. Pero generalmente esas tormentas y huracanes llegan hasta 100 kilómetros por hora, inclusive más de 100 kilómetros por hora. Imagínense algo entre 100 y 120 kilómetros por hora. Destruye casa, levanta carro, los palos de luz se caen. Y estamos hablando aquí que Dios envió un recio viento oriental. Y yo me imagino la grandeza de ese viento para poder dividir, que solamente Dios lo puede hacer, para poder dividir esas aguas en una anchura donde el pueblo de Dios pueda cruzar completamente y poder mantener esas aguas divididas que solo Dios lo puede hacer. Y puede ser, mis hermanos, que Dios no tenga que dividir el mar Rojo en nuestras situaciones, pero algo, mis hermanos, que trae gozo y paz a mi alma y a nuestras almas es que Dios tiene una manera especial para librarte a ti en la situación especial donde tú te encuentres. Dice Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás.
Dice el autor de este libro, el que estamos estudiando, tenemos que entender la manera especial en que Dios trabaja. Dice, Él no ve las cosas de la misma manera que nosotros la vemos. Dios no opera igual en cada situación o problema. Dice que Dios ve cada situación en particular como una situación especial y que Dios, escuche bien, dice Dios diseña una salida especial para cada prueba o dificultad en la que nosotros nos encontramos. Se dice de una misionera llamada Christine Claypool. Y esta misionera preparó un viaje a la isla de Cuba. Y mientras ella se estaba preparando, el vuelo no iba directamente a Cuba, sino que el vuelo pasaba por diferentes islas. Y en cada isla que ella pasó, ella empacó su maleta y quería llevar unas literaturas y unas Biblias a Cuba. Y en cada aeropuerto que ella pasó, le obligaron a abrir su maleta. Y ella abría su maleta normal y le mostraba lo que ella tenía en su bulto, cerraba y se iba y se montaba en el próximo avión. Cuando llegó a Cuba, ella pensaba, bueno, ya yo no he tenido problema en ninguno de los otros aeropuertos. Me imagino que no voy a tener ningún problema aquí. Y en Cuba, cuando ella llega a la seguridad, las autoridades le dicen, señora, abra su maleta, por favor. Dice la historia, una historia verdadera, que cuando ella puso su maleta, no sé si en una mesa o en algo, que la maleta no quería abrir. Y por más que trataban de abrir la maleta, el zipper se dañó. Y ellos estaban forzando la maleta y al final la seguridad se cansó tanto de esperar que le dijo, mire, no abra ninguna maleta y siga adelante y que le vaya bien. Dice el autor, cuando él termina de esa ilustración, dice, a través de la Biblia, Dios ayudó a sus hijos en una manera ordinaria y providencial. Dice, lo mismo es verdad en estos tiempos. Dice, para nosotros, muchas veces nosotros vemos los accidentes y desgracias y coincidencias que pasan en la vida, pero dice el autor que para nosotros la realidad es que no existe nada de eso. Porque Dios en su providencia ordenada, Dios en el control que Él tiene para cada uno de nosotros, Dios tiene una manera especial para Él librar y socorrer y estar con sus hijos. Yo recuerdo una vez, yo estaba viajando de Guam hacia los Estados Unidos. En ese viaje, yo fui a tomar una clase en la universidad en Northland y aterricé hasta el aeropuerto que está cerca de la universidad. Tomé mi clase. Yo tenía pensado ya visitar a un pastor en Milwaukee que está a 3 horas y media de la universidad. Joel Rosario estaba ahí también en ese lugar y nos juntamos allá por unos días. Yo tenía que regresar al aeropuerto que está cerca de la universidad para poder tomar mi vuelo y seguir mi vuelo hasta Guam. Pero mi vuelo desde Green Bay iba a Chicago. Y como yo estaba tan cerca de Chicago, yo dije, mira Joel, en vez de regresar hasta allá, 3 horas y media, yo estoy a una hora y media de Chicago, en Milwaukee, llévame allá y yo ahí tomo el segundo avión que yo tengo que tomar para ir a Japón. Y lo hice así. En vez de ir al primer aeropuerto, fui al segundo. Cuando llego allá, estoy en la fila y llega mi turno para yo chequearme. Le paso el pasaporte a la joven y mi ticket que yo lo tenía impreso. Y me dice ella, luego de unos segundos, mire, su vuelo está cancelado. Y yo, ¿cómo así? No puede ser porque es el mismo vuelo que yo le estoy entregando. Sí, su vuelo está cancelado, está cerrado. Y yo, no puede ser. Y yo, ¿cómo así? Dice ella, ¿dónde se originó su vuelo? Digo yo, en Green Bay.
Lo que pasa es que yo estaba cerca y decidí comenzar mi vuelo aquí. Bueno, mire, después de unos años que pasó y nosotros ya no hacemos eso, sino que cancelamos el vuelo si no lo cogen en el primer aeropuerto. Le dije, mire, usted tiene que abrir ese vuelo ahora mismo, porque yo me tengo que ir a Guam. Mi familia, mi esposa, mis hijos me están esperando allá. Por favor, abre ese vuelo. Dice ella, no, es que está cerrado, el vuelo está cerrado, ya usted lo perdió ese vuelo. Y digo yo, ¿y qué yo tengo que hacer para yo poder montarme en el avión? No, tiene que pagar $2,000. Tengo que pagar el vuelo completo de nuevo. Dice ella, sí, es que está cerrado, su vuelo está cancelado. Dije, mira, y yo comencé a pensar ahí, wow, ¿cuántos Pampers compro yo con $2,000? ¿Cuánta leche? ¿Cuánta comida? Digo yo, por favor, yo le estaba rogando a la señora, por favor, usted tiene que abrir ese vuelo, yo necesito irme. El vuelo se va y yo tengo que coger 2 aviones más para llegar hasta Guam. Y ella dice, bueno, póngase a un lado, por favor, ahí. En eso yo voy a hablar con una persona. Cuando yo estoy ahí a un lado, yo escucho que la persona con que ella va a hablar habla español. Y yo, bueno, señor, si él habla español y yo hablo español, aquí vamos a hablar nosotros inglés. Bueno, precisamente viene el señor y ve mi pasaporte que dice República Dominicana. Nadie, comenzamos a hablar en español. No solamente comenzamos a hablar en español, sino que el señor es de la República Dominicana. Aquí es. Y comenzamos ahí, yo comencé a explicarle, Señor, mira, y él me estuvo explicando que por eso está cerrado. Dije, pero no hay algo que se pueda hacer. Bueno, en eso, en lo que el Señor comienza a hablar, me dice, no, que yo tengo un colmado en Santo Domingo. Y yo, no, pero ¿y dónde el colmado? Dígame. Que yo mando a mi familia para allá. Y el colmado creo que era por Boca Chica, por ahí. Bueno, y comenzamos a hablar y el colmado, y por ahí nos fuimos, que la familia, y que yo vivo allí, que yo vivo allá. Al final de la conversación que tuvimos, él no me ha dicho que me va a dejar montar en el avión, ¿verdad? Yo estoy esperando, estamos hablando. El hombre le da la computadora ahí, me entrega el pasaporte, me dice, mire su tico ahí, buen viaje, nos vemos. Y me dice, mira, tengo una tarjetica del colmado. Ahí la busca por ahí, y me la da. Le digo, mire, si yo puedo ir, voy allá y le compro muchísimas cosas, pero gracias. Y me fui y me monté en el avión. Y cuando yo estaba pensando en este punto, la verdad es que Dios, en momentos como esos, Dios tiene una manera especial para él obrar. Si fue de esa manera, gloria a Dios. Y yo estuve ahí simplemente escuchando, y cuando yo escuché el idioma, yo dije, Señor, por favor, dame gracia, misericordia para yo poder hablar con esa persona. Y precisamente él mismo vino. Dice Carlos Spurgeon, dice él, nosotros creemos en la providencia de Dios, pero no creemos ni siquiera la mitad suficiente en ella. Nosotros creemos en la providencia de Dios, pero no creemos que Dios es completamente soberano y que Dios sabía de antemano que yo iba a estar en esa situación y que Dios sabe de antemano en la situación que nosotros estamos. Y Dios tiene una manera especial para librarnos. Número 9. Dice que nosotros debemos ver nuestra crisis como un tiempo de crecimiento para nuestra fe, para el futuro. Y verdaderamente la fe del pueblo de Israel fue probada por Dios al verse del frente al Mar Rojo, sin saber a dónde ir y cómo Dios lo libró. Mire el versículo 30 y 31. Dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Si está notando, déjeme darle 4
partes importantes de este versículo. Mira el versículo 31 que dice: y vio Israel aquel grande hecho. Número uno, el pueblo vio con sus propios ojos lo que Dios hizo en medio y enfrente de ellos. Dios hizo este grande hecho donde el pueblo de Dios ni se imaginaba lo que Dios iba a hacer, solamente la promesa de que Dios lo iba a librar. Y Dios, al dividir el mar rojo, el pueblo vio lo que Dios hizo. Número dos, no solamente el pueblo vio lo que Dios hizo, sino que el pueblo temió a Dios. El pueblo reconoció quién es Dios. Mire Josué, no vaya conmigo, yo se lo leo. Josué el capítulo 2, dice los versículos del 8 al 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Moisés murió. Josué ahora es el líder del pueblo de Israel. Y Josué envía, ¿cuántas personas? Envía 2 espías y ellos se quedan en la casa ¿de quién? De Rahab, ¿verdad? Y ahí entonces estamos aquí en ese capítulo 2, donde Rahab le dice a ellos: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Dice que el temor ha caído sobre nosotros. Dice que todos los moradores del país han desmayado. Mira el versículo 10, dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. ¡Wow! No solamente cuando Dios lo hizo, sino que ahora todos estos años el pueblo, las personas todavía reconocen y saben y temen, no a los moradores como dice ahí, verdaderamente le tienen temor a ellos, pero el temor de ellos es contra Dios, es a Dios, porque ellos saben que y escucharon que Dios hizo secar el mar rojo. El mar rojo. Imagínense eso, ver el mar rojo dividirse en 2, partirse en 2 y cruzar en seco. Y cuando estas personas, años luego, escuchan de que Dios hizo eso y que ese Dios es el Dios de ellos, claro que van a temer. Porque Dios es un Dios grande y Dios está con ellos. No solamente vieron lo que Dios hizo, temieron a Jehová, sino que número 3, ellos creyeron a Jehová. Ellos admitieron toda su confianza, toda su fe, toda su dependencia en Dios. Y dice luego, número 4, que el pueblo creyó a Jehová y también creyó ¿a quién? Dice, creyó a Moisés, que estaba ahí para guiarlo y ayudarlo. Y un paréntesis aquí. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, Dios va a utilizar su palabra para hablarnos a nosotros. Estuvimos hablando de eso con los jóvenes ayer en la noche. Dios va a utilizar su palabra para hablarnos a nosotros. Pero Dios, juntamente con su palabra, muchas veces usa a personas para también ayudarnos a nosotros. Y dice ahí que el pueblo de Dios, dice que creyó a Jehová y también ¿a quién? A Moisés. Mis hermanos, muchas veces cuando nosotros, yo mismo, cuando hay personas que vienen a ayudarme, nosotros a veces no queremos escuchar o ponemos resistencia. Pero Dios no solamente nos habla a través de su palabra, primordialmente nos habla a través de su palabra. En Hebreos dice que Dios en estos días nos habla por su Hijo, pero Dios también usa personas para guiarnos y para dirigirnos, y que nosotros también escuchemos la voz de Dios y que escuchemos la voz de aquellos que nos quieren ayudar. Dice Hudson Taylor: yo sé que Dios me prueba para aumentar mi fe. Dice Wiersbe: una fe que no es probada no puede ser confiada. Y no siempre nosotros vamos a entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero Dios lo hace para nosotros madurar
y profundizar en nuestra fe hacia Él. Y lo que Dios está haciendo en nosotros no es para hundirnos como personas, sino para que nuestra fe crezca más y más, para que cuando vengan otras cosas en el futuro nosotros entendamos y sepamos que Dios quiere que nosotros continuemos creciendo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro conocimiento hacia Él, para que Dios reciba la gloria. Por último, mis hermanos, no solamente que confiemos en que Dios nos va a librar de una manera especial, no solamente que veamos nuestra crisis para nosotros crecer en nuestra fe, sino que también no te olvides de alabar a Dios cuando todo esto termine. Inclusive en medio de la prueba, no te olvides de alabar a tu Dios. Mire el capítulo 15 y con esto terminamos, el versículo 1 y 2. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Dice: Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi cántico y ha sido mi salvación. Dice: este es mi Dios. Dice: y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Y Moisés aquí eleva un cántico a Dios, un cántico de adoración, un cántico de alabanza, un cántico de alivio, donde él vuelve y reconoce que todo lo que pasó, Dios tenía el control. Que todo lo que pasó, Dios era en el que teníamos y podemos confiar. Que todo lo que pasó, Dios debe ser alabado, exaltado y enaltecido. Dice Spurgeon: sumérgete cada mañana en el baño de la alabanza y la adoración a Dios. Dice que cada mañana nosotros nos sumerjamos en ese baño, dice él a sí mismo, de adoración, de gozo, de alabanza a nuestro Dios, de que nosotros no nos olvidemos de que Dios está con nosotros, de que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios, en cada situación que nosotros estemos, Dios nos da a nosotros, Dios te da a ti la oportunidad de que tú lo alabes, lo adores, lo enaltezca, que lo ponga delante de tu vida, de tu familia, y que otros vean a Cristo por medio de tu vida. Dice el autor del libro: si la sabiduría, como ellos dicen, es ver las cosas desde el punto de vista de Dios, alabarlo debe ser la reacción natural de ese punto de vista. Dice: es nuestra expresión típica de un confidente gozo y agradecimiento triunfante de lo que Dios ha hecho, está haciendo y de lo que Dios hará en el futuro. La pregunta es: ¿por qué situaciones o por qué situación estamos nosotros atravesando en esta noche, en esta semana, en estos meses? Recuerden que al principio de este estudio dijimos que nosotros o estamos en una prueba, o estamos de camino a una prueba, o estamos saliendo de una prueba. O estamos en una prueba, o estamos de camino a una, o estamos saliendo de una prueba. Y en todo eso, lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos que Dios tiene un propósito para cada prueba, para cada situación, para cada dificultad. Y en resumen de las 10 reglas, Dios quiere que nosotros le demos la gloria, que lo exaltemos, que lo alabemos, sabiendo que Dios va a ser engrandecido y exaltado. Y que otros vean lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que Dios va a hacer a través de nosotros.
Espero, mis hermanos, que haya sido de bendición y de ayuda. Y tome esto y guárdelo en su Biblia o péguelo en la nevera o póngalo en la parte de atrás de la puerta para que al salir siempre se recuerde de que Dios dice que no existe, en un resumen de lo que nosotros vimos. En el libro el autor dice, no existe un mar que sea más profundo que el océano del amor de Dios. Debemos confiar y depender en Dios. Señor, gracias por este tiempo. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Señor, te damos gracias por este estudio que hemos venido estudiando los últimos meses, Señor. Que son verdades bíblicas basadas en tu palabra, Señor. Que nos dan esperanza, que nos dan dirección, que nos dan guía, Señor. ¿De qué nosotros hacer, Señor? De cómo actuar, cómo responder en momentos difíciles, en momentos de aprietos, en momentos de dificultad. Señor, como dice la primera y última verdad que vimos, Señor, que entendamos que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Y que, Señor, que entendamos también que nosotros te alabemos, te glorifiquemos, pongamos tu nombre en alto, Señor, por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y muchas gracias por este tiempo. En nombre de Jesús.